Gloria a Dios, aleluya. Con ese maravilloso fondo musical que siempre nos ha caracterizado desde que lo conocimos y escuchamos. Realmente nos invita, nos anima, porque nos ayuda a desear, a anhelar con todo nuestro corazón, con nuestra alma, la presencia de Dios. Y no hay mejor experiencia que estar en la presencia de Dios, que vivir la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios. Pero esta es una práctica, es una costumbre, es un hábito que se adquiere personalmente, individualmente, cada quien en su momento de intimidad con el Señor experimenta su presencia. Ese es el nivel de la presencia de Dios que cada uno vive, lo que puede vivir y experimentar en sus momentos de intimidad. Cuando estamos reunidos con otros, nos modifica, depende con quiénes estamos, cuánto tiempo, cuál es el ambiente, eso nos modifica. Pero cuando estamos solos, en la presencia de Dios, cuando estamos con Él, como dice este canto, cara a cara, mi alma te anhela. Mi alma te anhela para verte así, Señor. Eso es lo que mide y define nuestra comunión y nuestra búsqueda del Señor. Así que hoy anhele con todo su corazón, con toda su alma, estar en la presencia del Señor. Desee que ese lugarcito donde usted está en este momento se convierta en un santuario glorioso, maravilloso, para reunirse dos corazones que se aman, el Señor que nos amó y que por nosotros se entregó, y cada uno de nosotros, pecadores, arrepentidos, necesitados de la gracia de Dios, buscando su presencia y su comunión. Así que dígale en esta mañana, mi alma te anhela, Señor, mi alma te desea, mi corazón canta al Dios vivo. Te bendigo con todo mi ser, y haga que ese ambiente donde usted está se llene de la gloria de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Atrevas el día de hoy a ver la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia, alrededor de los que con usted están. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy domingo es día para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios manifestarse, para ver el poder de Dios en acción, para ver el poder de Dios congraciarse con el que pide, clama, recibe, busca de la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a los de su casa, bendiga a su familia, bendiga el lugar donde usted se encuentra y todos alrededor. Que esta mañana sea muy agradable, no por las circunstancias de afuera, no por las condiciones de vida, sino por el Dios nuestro, por el Dios todopoderoso, que por amor a nosotros ha hecho todas las cosas. Lo único que Él ha hecho es bendecirnos, amarnos, bendecirnos, amarnos. Es todo cuanto Dios ha hecho. Claro, eso incluye también algunas veces una corrección, pero la corrección siempre será amorosa. Es una corrección amorosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, Dios les bendiga, y hoy invitados a estar en casa con el Señor y a disfrutar de su dulce presencia, y también a escuchar más de su bendita, santa y maravillosa palabra, manual excelente, principios de reino, una palabra oportuna y precisa que da vida, suelta vida, ministra el Espíritu de Dios sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Quiero en esta mañana partir de un contraste de dos citas de la Escritura, dos reflexiones de la Escritura. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de cómo nuestras verdades nos definen
y nuestras verdades nos defienden. Si usted ha logrado captar esos dos conceptos, yo creo que ya hemos ido avanzando en buena parte. Dije, nuestras verdades nos definen y nuestras verdades nos defienden. Por eso es bueno, lo hemos dicho reiteradamente, que todos los creyentes en Cristo Jesús debemos de tener un resumen de las verdades fundamentales de las Escrituras que creemos. Porque lo que usted cree de las Escrituras es lo que usted es. Y lo que usted cree de las Escrituras es lo que lo defiende frente al error, frente a los ataques mentirosos del enemigo. Lo que usted cree es fundamental. Y el día de hoy quiero contrastar, siempre avanzando en eso de nuestras verdades, quiero contrastar dos citas de la Escritura para que usted las vea, para que usted las evalúe, para que usted sepa en qué consisten, de qué se trata, y ese contraste que se ve en la palabra. Primera cita de la Escritura que voy a contrastar. Libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas es un profeta antiguo testamentario. Capítulo 4 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, escuche bien esto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Creo que solo con esa frase, porque lo que sigue dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Vamos a dejar esa segunda parte, pero la primera, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Gran favor nos hace el Señor cuando nos revela sus secretos. ¿Por qué un pueblo puede perecer? ¿Por qué puede ser destruido? Cuando hablamos del pueblo, pues hablamos del pueblo de Dios o hablamos del pueblo en general. Podemos estar hablando de una persona en particular. ¿Por qué puede ser destruido? Dice la palabra, porque le faltó conocimiento. O sea, la falta de conocimiento es destructiva para una persona. El no conocer la palabra de Dios, el no conocer a Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, comentaremos algo más al respecto en breve. ¿Cuál es el contraste que quiero hacer entonces? Todo lo contrario. Lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y específicamente en el versículo 32. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32. El evangelista Juan lo dijo de esta manera. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los dos textos que cité hablan de conocer. Este texto dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que conocer la verdad, porque en conocer la verdad hay libertad, hay liberación. El que conoce la verdad de Dios, la cree, la vive, es libre. Qué bendición en el poder ser libres de opresiones. Entonces, ¿cuál es el contraste? En resumen, el desconocimiento de la verdad, el desconocer la palabra de Dios, causa ruina, causa destrucción. Contrario, el conocimiento de la verdad nos lleva a la libertad, nos lleva a la liberación. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué cree entonces que debería ser la elección de todos y cada uno de nosotros? Por supuesto, darnos a la tarea de conocer la verdad. Hay cantidad de verdad en esta escritura. Dios
es verdad. Jesucristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Su palabra en suma es verdad. Y el conocer esa verdad nos lleva a la libertad, a la bendición. Nos lleva a experimentar los goces maravillosos de la vida. Tuve que poner este parámetro importante para que nos animemos todos a hacer un esfuerzo dirigido, determinado, a ser hombres y mujeres interesados profundamente en conocer la verdad de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio según Juan capítulo 6, Él dijo estas palabras extraordinarias, hablando acerca de lo que Él es para todos nosotros. Voy a citarles entonces el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cita del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fundamentalmente, conocer la verdad. Bien, ahora voy a seguir ampliando un poquito al respecto de por qué la insistencia de conocer la verdad. Y por supuesto, la verdad bíblica, la verdad de la palabra bendita de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 28, aunque debería leer el 26 también, pero específicamente el versículo 28 de Génesis capítulo 1 dice la Escritura. Leo primero el 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estamos hablando de aquel maravilloso día de la creación del hombre, y puesto sobre la tierra se le entregó la misma para que la dominara, para que señoreara sobre todo lo creado y estableciera así el nombre de Dios sobre toda la tierra. Debo decirles entonces, hay una palabra ahí en el versículo 28 que se reitera también en el versículo 26, o sea, se había dicho en el 26, y es la palabra señorear. Señorear. En el versículo 26 lo había dicho así. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta es la palabra: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Oiga esa frase: en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y otra vez la palabra que estamos viendo, señoread, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el versículo 26 nos dejó muy claro sobre todo lo que el hombre debía señorear. Incluye los peces del mar, las aves de los cielos, sobre las bestias. Agrega, en toda la tierra. ¿Se da cuenta? Así dice la palabra del Señor, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorear es una palabra muy importante, muy especial, porque significa que desde el principio, desde la entrada misma, Dios le definió al hombre su propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios le estaba asignando al hombre? Usted le podría preguntar a Dios: Señor, ¿y cuál era tu deseo cuando creaste al hombre? Cuando lo pusiste sobre la tierra, ¿cuál era tu deseo? Y el Señor podría decir: mi deseo para el hombre. Podría decir el Señor: es que el hombre señoree sobre los asuntos de la tierra. Eso significa que el hombre domine los asuntos de la tierra, que gobierne sobre los asuntos de la tierra. Esa palabra es la que resalta en ese capítulo. El deseo de Dios entonces, Él quería que el hombre tuviera dominio sobre todos los asuntos de la tierra. Esta es una ley del reino de Dios. Él quiere que el hombre tenga autoridad sobre la tierra. Él quiere que reine, pues el hombre fue creado para reinar, porque Dios es el rey y su reino abarca todo cuanto existe. No podemos evitar poner a un lado este deseo de Dios que con tanta claridad el Señor estableció desde el principio, que Él quería que el hombre tuviera dominio. Así es. Vamos a seguir hablando un poquito más al respecto. El Todopoderoso sabe lo que pasó. Nosotros conocemos por la palabra que efectivamente el hombre perdió ese dominio cuando se lo entregó al enemigo de nuestras almas, que se llama diablo o Satanás. Y pareciera que eso obstruyó esa capacidad, esa facultad de señorear y de dominar. Pero debo decirles que el Señor Jesucristo, cuando descendió del cielo y vino a la tierra, se hizo hombre, tomó nuestra condición humana, y estando en esa condición, dice la palabra, fue a la cruz, derramó su sangre, fue el sacrificio perfecto. ¿Sabe? Entre otras cosas principales que Él hizo, estaba esta: la de devolverle al hombre su señorío, devolverle al hombre su dominio, su capacidad de señorear sobre todas las cosas. El Dios Todopoderoso quiere que volvamos a tomar el dominio que tuvo el hombre desde el principio. Ese dominio dado al hombre por Dios mismo es el que el hombre debe recuperar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso significa quitarle ese derecho, esa hegemonía que el diablo había agarrado por causa de la entrega que el hombre hizo al principio. Ahora,
¿Cómo poder recuperar ese dominio? El hombre por sí mismo en su propia fuerza no lo puede hacer. Por eso el Señor, el Padre, envió a su Hijo, dice Primera de Corintios capítulo 15, como el segundo Adán. Fue necesario que viniera el segundo Adán para restaurar lo que se había perdido en el Edén, lo que perdió el primer Adán. Todos podemos recordar que en el momento de la creación, el hombre ejercía autoridad bajo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Eso fue al principio. Él era el sustituto de Dios, era su administrador, su regente. El hombre era representante de Dios. Pero ya dijimos qué fue lo que pasó. Ahí en el libro de Génesis que ya leímos, aparece la palabra señorear. Es una palabra que también se traduce dominar, porque el hombre había de ejercer dominio. Este término señorear o enseñorearse, ¿sabe con qué se compara? Con la acción de pisotear, como se hace con las uvas. Las uvas, para extraerle su jugo, hay que pisotearlas. ¿Sabe qué significa eso? Ese término viene de una raíz hebrea que significa esparcir o postrar. La imagen que recibimos es la de la creación postrada ante el hombre. ¿Se escuchó bien? La creación postrada ante el hombre. Eso habla muy bien del hombre. Habla muy bien de la asignación, de la tarea, de la autoridad, de la delegación de Dios. ¿Se imagina toda la creación postrada ante el hombre? Así es, cuyo dominio se habría de extender donde quiera que pisare la planta de sus pies. Así dice la Escritura. ¿Se da cuenta de qué hombre estamos hablando entonces? Un hombre con capacidades extraordinarias, nada menos salido del corazón de Dios, de la mano de Dios, con ese sello de garantía, sello de calidad de Dios mismo. Por eso Dios le asignó su imagen. Esa es una dotación extraordinaria, es un empoderamiento, es una capacitación, al mismo tiempo una facultación, diríamos, para poder ejercer dominio sobre toda la creación. El otro término que se utiliza es el término subyugar. Subyugar. Al hombre se le dio esa facultad, se le dijo que subyugara la tierra. La raíz hebrea significa hollar bajo el pie, como se hacía cuando se lavaba ropa sucia. Por tanto, nosotros tenemos ese concepto que significaba separar el bien del mal usando la fuerza. Entonces, de acuerdo al primer término que leímos al principio, que tiene que ver con dominio, señorear, eso significa que Dios le da al hombre la autoridad para gobernar todo lo que se deja gobernar. Pero con el segundo término, se le da al hombre la autoridad sobre lo indomable, sobre lo rebelde. En ambos casos Dios le dio al hombre un mandato total, absoluto dominio sobre todo este planeta, sobre todo lo que en él hay. Esa es la facultad que tiene el hombre. Naturalmente,
la mayordomía requiere responsabilidad. Y este don implicaba el requisito de que el hombre ordenara el planeta según la voluntad y los propósitos de Dios. Aquí se otorgaba la libertad, no el libertinaje, tal como lo probó la historia después. La intención de Dios fue que su mundo fuera gobernado, subyugado por aquellos que son gobernados por Dios. Pero como sabemos, el hombre no quiso permanecer bajo la soberanía de Dios. Quería ser como Dios, sin que nadie le tuviera que mandar. Y entonces vemos ahí la progresión hacia la caída del hombre. Podemos notar que Dios, después de haberle dado al hombre dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre el ganado, sobre toda la tierra, especificó que esa autoridad incluía todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre tenía dominio específico sobre las serpientes, porque se arrastran. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó cuando Eva fue retada por la serpiente? ¿Se acuerdan que hablamos del otro día del serpiente? Lo que pasa es que ella vaciló y dejó que la serpiente la convenciera de que el dominio que Dios le había otorgado era deficiente. Ella no quiso ejercer su autoridad y en consecuencia la serpiente se enseñoreó de ella y la manejó a su antojo. Y aún peor, aquella catástrofe despojó a la humanidad de casi todo su dominio. Y escuche esto, hay una ley, otro día ampliamos al respecto, se le llama la ley del uso. Si algo se deja de usar, sencillamente se vuelve deficiente. Si algo se deja de usar, lo que se le ha dado a uno, entonces se pierde. Desde entonces Satanás ha estado ejerciendo una forma de dominio sobre los seres humanos. Los engaña, los destruye, hace todo lo contrario al propósito de Dios. Pero escuche, Dios quiere que el hombre vuelva a poseer aquel dominio original. Él está dispuesto a hacer que la ley del uso obre a favor nuestro, si solo empezamos a ejercer lo que Dios nos ha dado, a volver a ejercer ese dominio que Dios ha asignado. Tenemos que entender que Dios en realidad no fue quien le quitó el dominio al hombre. Simplemente le quitó la entrada a su presencia a causa del pecado. El hombre todavía poseía el dominio, pero perdió esa relación y el entendimiento necesarios para ejercerlo debidamente por falta de uso. Y esa situación empeoró al rendirse voluntariamente al dominio de otros. Como resultado, por siglos, el hombre ha estado abandonando y aún maltratando aquello que le fue dicho que debía dominar y subyugar. Y en vez de cuidar la creación, él mismo la ha violado, la ha quebrantado. Ha perdido la humildad y la disciplina para ejercer el dominio que Dios quería. Lo ha ejercido con arrogancia o sencillamente no lo ha ejercido. No ha sido lo que Dios quería, el servidor de la creación. El hombre tenía que dominar para bien, para provecho, para propósito.
todo lo que Dios había creado. Pero escuche esto. Dios está diciendo: yo le di al hombre dominio sobre la tierra, pero lo perdió. Ahora, y eso lo involucra a usted que me está escuchando, ahora quiero hijos e hijas que hayan alcanzado madurez, que en mi nombre ejerzan dominio sobre la tierra y subyuguen a Satanás y a los desobedientes y a los rebeldes, que recuperen mi mundo de aquellos que los saquean, que abusan de él, que gobiernen, dice Dios, como yo gobernaría. Por eso el hombre tiene mucho que ver, es bastante responsable de lo que hoy está ocurriendo en el mundo, porque le fue asignada una capacidad, un derecho, un dominio de someter todas las cosas y hacer una administración para Dios. Ahora, ¿no es cierto que desde el principio Dios le había dicho que había puesto todos los animales bajo la planta de sus pies? Cuando vino el Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, Jesucristo hizo todo cuanto fue necesario y preciso para devolverle al hombre esa capacidad de dominar. Por eso yo les digo a ustedes en esta mañana, nosotros tenemos que apreciar en todo lo que vale a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, oiga esto, no es un personaje religioso únicamente. No es un personaje que se debería de conocer solo en dos épocas del año. Uno, en la Navidad, y dos, en la Semana Santa. Navidad porque habla del nacimiento y Semana Santa porque habla de su muerte. Mas luego no sabemos nada más acerca de él. No. Yo le recuerdo a usted que Jesucristo es Dios mismo. Y según la palabra del Señor, Dios mismo en persona dejó su cielo, dejó su gloria, se humanizó, tomó cuerpo, tomó forma humana. Jesucristo. ¿Sabe para qué? Porque Él descendió a esta tierra con propósitos extraordinarios, sublimes, maravillosos, de restaurar, oiga bien esta palabra, restaurar al hombre al propósito que Dios le estableció desde el principio. Esa es la verdadera razón por la cual vino Jesucristo. Uno dice vino a salvarlo, sí, pero yo diría vino a restaurarlo a su verdadera condición, al anhelo y al propósito que Dios tuvo al principio cuando lo puso sobre la tierra. El Salmo número 8 es elocuente cuando dice el Salmo número 8 que es un cántico que bendice y exalta el nombre de Dios y por sobre todo nos explica qué era lo que Dios tenía en mente desde el principio. Se lo voy a citar por cuanto vino a mi pensamiento. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, etcétera, etcétera. Pero luego dice el versículo 4, ¿qué es el hombre para que en él pienses o para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. En otras versiones dice poco menor que dioses. Lo coronaste de gloria y de honra.
le hiciste señorear. Ahí nos está recordando Génesis 1, 26 y 28. Le hiciste señorear. Eso es dominar, tener dominio sobre. ¿Qué cosas? Sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dice todo. Oiga esto. Esa serpiente debió haber sido puesta bajo los pies de Adán y de Eva desde el principio, sin que se hubiera convertido en una amenaza como lo fue efectivamente después. Porque todo estaba puesto bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos. Oh Señor, grande es tu maravilloso nombre. Se fijó. Serpiente, figura de Satanás. Esa serpiente no se le debió haber escuchado absolutamente ni siquiera 30 segundos. Era para dominarla en el preciso momento en que atentó, en que trajo mentiras. Pero ahora lo llevo al pensamiento de Jesús, al Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 19. Estamos hablando de Jesús, el gran restaurador del hombre, el gran restaurador del propósito de Dios en el hombre, el que vino a restaurar al hombre a su verdadera condición que Dios le dio desde el principio, a ese dominio que Dios le asignó desde el principio. Pero eso no se puede hacer solo. No se puede hacer por sí mismo. Se tiene que hacer en unión vital con Jesucristo. Es uniéndose a Jesucristo que el dominio vuelve a ser recuperado. Es cuando uno abraza la fe de Jesucristo que Jesucristo restaura esas facultades que Dios asignó desde el inicio. Y por eso en el Evangelio de Lucas 10, 19, que ya lo cité, dijo el Señor, oiga esto. Voy a leer el 17. Volvieron los 70, aquellos que fueron nombrados para ser predicadores. Vinieron los 70 con gozo, diciendo, oiga, ¿por qué venían gozosos? Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya, qué tremendo ver demonios sujetarse. Demonios son figuras de serpientes y de escorpiones. Y entonces dijo el Señor Jesús, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos estaban sometiendo y dominando a esos demonios, Jesús vio que el mismo Satanás caía como un rayo desde el cielo. Pero agrega el versículo 19, le dice, he aquí os doy potestad. Otra vez, ¿qué significa esa palabra potestad? Es ese dominio que el Señor le asignó desde el principio. Les doy potestad o les doy dominio, les doy facultad de gobernar. Escuche esto. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No sé, que el Espíritu les ayude, nos ayude a todos a entender. Yo no lo puedo ver de otra forma. Esta es la restitución del dominio que el hombre perdió desde el principio. Esta es la restauración del dominio que Dios le dio al hombre desde el inicio de la creación. Ahora es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo arrebató eso. Lo conquistó con su propia muerte, entregando su vida. Jesucristo hizo posible retomar lo que Dios había establecido para el hombre. Y entonces dice el Señor, yo les doy potestad. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Les doy la facultad, les doy la capacidad, les doy el poder de dominar, de gobernar. Escuche esto, serpientes y escorpiones. Esa serpiente, podríamos decir, y lo dije la semana pasada,
que mordió en el calcañar, que envenenó a Adán y a Eva, esa serpiente, Jesucristo ahora da la capacidad de someterla de nuevo, de ponerla bajo nuestros pies. Eso significa bajo nuestro gobierno, nuestra autoridad. Serpientes y escorpiones. Los escorpiones son figuras de demonios, pero dice ahí los 70, nosotros veíamos, dice, cómo los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Maravilloso. Y dijo el Señor: potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Nada, es nada. Yo creería, estimados oyentes, que si ese virus, que es una amenaza en el mundo, yo le puse desde el principio, por nombre, le puse demonio. Yo le puse demonio, espíritu inmundo, porque ninguna enfermedad es pura, es limpia. Todas las enfermedades son inmundas. Por eso las enfermedades hay que someterlas y las tratamos como tal, como espíritus inmundos, que es como son realmente. Y luego las sometemos, dice, bajo la planta de nuestros pies, y se cumplirá esto: nada os dañará. Nada os dañará. Nada es nada. Yo no creo que haya exceptuado ese virus. Entonces, pongámonos de acuerdo, este es el regreso del dominio que Dios le dio al hombre del principio. Dios quiere hijos e hijas que, sometidos bajo el gobierno de Dios, les sea restaurado ese gobierno y empiecen a gobernar para Dios, empiecen a someter bajo sus pies toda obra del enemigo, empiecen a someter bajo sus pies. ¿Sabe cómo lo hacía Jesús? Solo lo decía, solo lo declaraba. Le dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. Estaban los demonios alborotados gritando: cállate y sal de él, espíritu inmundo. Se iban los demonios. Ahora terminaría yo con el 20, versículo 20. Estoy hablando de Lucas 10, 20. Pero le dijo el Señor a los 70: no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, aunque es motivo de gozo, pero eso no es todo, le dijo. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Repito, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe de dónde viene esa facultad y esa autoridad y ese regreso del dominio? Viene de la facultad porque tu nombre está inscrito en los cielos. Cuando una persona se convierte a Cristo, su nombre vuelve a ser inscrito o escrito en el cielo. Y si en el cielo está escrito tu nombre, esa facultad de dominar te es dada de nuevo, viene de regreso. Así que no temas, solo usa la autoridad, el dominio y el gobierno que Jesucristo ha restaurado de nuevo para ti. Él, con su propia sangre, compró ese derecho para ti, hombre, mujer de Dios, para que quedes facultado, facultada, para hacer dominio sobre todo lo que hoy podría ser una amenaza, sobre lo que podría ser un plan destructivo del enemigo. Ve y levántate. Ve y levántate en el nombre de Jesucristo. Esa es una verdad extraordinaria que debemos entender y conocer. Por eso dije en uno de los domingos anteriores, para entender nuestra autoridad tenemos que entender la autoridad de Jesucristo. Y Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda la potestad, toda la autoridad. Y este versículo que acabamos de leer de Lucas 10, 19, ahí Jesucristo te trae de regreso tu empoderamiento, tu dominio. Sabes que un día todas las cosas de este mundo cambiarán. Sabes que es necesario que un día todo se ponga por orden. Lo que vemos ahorita es, si bien es cierto, vemos adelantos en la ciencia, en la tecnología, en las construcciones,
qué maravilla. Grandes ciudades, grandes edificios, grandes construcciones. Qué adelantos extraordinarios, porque el hombre tiene esas facultades extraordinarias de parte de Dios. El hombre no es un inútil, el hombre es capaz, el hombre es creativo, el hombre es dinámico, es productivo, cuando de eso se trata. Pero ¿sabe qué otra cosa va a la par de ello? Hay un desorden moral en el mundo. O sea, grandes construcciones, grandes edificaciones, grandes descubrimientos, grandes avances tecnológicos. Este mismo medio que estamos usando ahora es uno de los avances de la ciencia, la tecnología. Hace unos 50 años atrás, 100 años atrás, no podríamos contar con estos recursos. Eso habla de la enorme capacidad del hombre. Ahorita el hombre está dominando las comunicaciones, está teniendo dominio sobre la comunicación. El mundo está ahora intercomunicado, está enlazado. Basta solo usar esta tecnología y uno puede comunicarse con personas en el otro lado del mundo. Hace unos pocos años atrás esto no hubiera sido posible. Pero ¿sabes qué? El tema es que al mismo tiempo que ha avanzado la ciencia, la tecnología, también está avanzando el desorden moral, la inmoralidad, la rebeldía, la rebelión. Hay áreas que el hombre no está dominando, no está teniendo dominio sobre su carácter moral. No está teniendo dominio sobre los valores éticos. No está teniendo dominio sobre la educación. Y el hombre se ha vuelto un inmoral en términos generales. Le hace falta dominar esas áreas. Por eso que hay corrupción. Por eso hay mentira. Por eso hay engaño. Por eso hay fraude. Por eso hay todas estas detracciones. Porque al hombre le hace falta poner en sujeción todo eso. Por eso hay engaño, hay inmoralidad. El hombre engaña a su prójimo, destruye a su prójimo. El hombre se vuelve una amenaza para su prójimo. Quiere conquistar a toda costa el dominio sobre su prójimo. No es así, señores. Necesitamos traer de regreso el dominio que Jesucristo, cuando Él viene a nuestras vidas, pone en orden. El dominio de Jesucristo lo primero que hace es ordenar la casa, ordenar al hombre. Si el hombre se pone por orden, ordena su casa, ordena su familia. Y si ordena su casa y su familia, el hombre es capaz de poner por orden todas las demás cosas. Tiene la capacidad para hacerlo. Por eso bendigo a Jesucristo, porque Él es el que ha sido enviado. Él es el que nos fue dado. Él es el que vino del cielo para ayudarnos a restaurar nuestro propósito. Iglesia, Dios les bendiga, que funcionemos con esta orientación. Por eso dijimos al principio, cité el contraste: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el hombre desconoce esto, entonces busca ser destruido. Pero dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad hace todo lo contrario. Amén. Pero lo que quiero decir a todos los creyentes en este momento: por favor, no se dejen dominar por el miedo que el enemigo produce. No se dejen dominar por las tentaciones que él trae a sus vidas. No se dejen dominar ni siquiera por la amenaza de la muerte. El diablo le dice: te vas a morir. Y usted le dice: ¿y cuál es el problema? Estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy con Cristo. Y si estoy con Cristo, escuchen esto: no importa dónde viva, si estoy acá en la tierra o me voy al cielo con Él, no importa, porque yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy con Cristo. Y si estoy con Cristo, no importa dónde me lleve Él. Si Él me quiere aquí en la tierra, aquí estaré, viviré, serviré. Pero si Él me dice: allá te quiero, lo importante es estar con Cristo. Todo aquel que está en Cristo está con Cristo. Y si está con Cristo, está a salvo, está bien.
Maravilloso. No se deje engañar por las mentiras del enemigo, por los engaños, por las acusaciones, por las tentaciones. Usted, hombre de Dios, mujer de Dios, es una persona bendecida, porque el Padre decidió bendecirla, bendecirlo, darle todas sus promesas. Usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios empoderados para cosas poderosas, para someter al enemigo. Así que diga como el Señor Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, me eres estorbo. Cuando vea esas provocaciones, esas tentaciones del serpiente, solo saque la autoridad que Dios le ha dado y diga: vete de mí, Satanás, me eres estorbo, no te necesito. Y cuando se trata del temor, sencillamente diga: el temor es del diablo, así que te lo devuelvo, no lo necesito, no me quedo con él. Gloria a Dios. Quiero invitar a las personas que hoy a lo mejor necesitan esto en sus vidas, necesitan este dominio. Les animo para que entreguen su corazón al Señor Jesucristo y sean más que vencedores por medio de Jesús. Usted necesita a Jesucristo. Si ha estado luchando con tentaciones, ha estado luchando con depresión, ha estado luchando con tristeza, ha estado luchando con desánimo, con desengaño, no se siente amado, no se siente aceptado, siente que todo está mal, siente que todo le está saliendo contrario a los propósitos de Dios, usted necesita venir de regreso a Jesucristo. En Jesucristo son restauradas todas las cosas. Así que cierre sus ojitos un momento y volvámonos al Señor en esta hora de todo corazón. Digámosle así: amado Padre, te doy gracias porque por tu palabra me has hablado. Yo reconozco que tú me has amado, acepto, admito que me has amado, que la razón por la cual me diste existencia es porque me amaste primero. Y por amor me pusiste en el vientre de mi madre. Desde entonces me has amado y nunca has dejado de amarme. Y no habrá en el futuro ninguna razón por la que me dejes de amar. Por amor me preparaste a un Salvador. Muy a pesar de yo ser un pecador, me preparaste a un Salvador, quien es Cristo Jesús. Hoy, yo reconozco que Jesucristo vino a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Él murió por mí. Él cargó la suma de todos mis pecados y los llevó sobre su cuerpo en la cruz, para que yo sea libre, para que yo sea perdonado, para que yo sea restaurado. Por eso aprecio a Jesucristo. Y ahora dígale: hoy tomo la decisión de darle mi vida a Jesús. Hoy me entrego por entero a Jesús. Le doy todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo necesito a Jesús ahora más que nunca. Y yo invito a Jesús para que venga a mi vida. Ven, Señor Jesús, ocupa mi corazón como tu trono para que vivas en él. Hagámonos uno, tú viviendo en mí y yo viviendo en ti, Señor Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mí, perdona todos mis pecados y ayúdame, Señor. Cumple tu razón de ser. Restaura en mí el propósito de Dios. Devuélveme esa facultad de dominio para que yo pueda tener dominio sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre toda obra del enemigo, aún sobre la naturaleza, como fue el deseo de Dios desde el principio. Yo recupero mi dominio, recupero mi autoridad, recupero esas facultades espirituales extraordinarias. Y hoy decido poner bajo mis pies al serpiente, a los escorpiones, porque tomo la autoridad que me has delegado, Señor. Ah, gloria a Dios. Gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu me llene, me bendiga. Muchas gracias, Señor Jesucristo.
Aleluya. Si usted hizo esa oración para recibir a Jesucristo, háganoslo saber. Comuníquese para que podamos aportarle algunos pensamientos más y criterios de ayuda. Y si usted es un creyente que ya ha conocido al Señor, nacido de nuevo, ha militado en la iglesia, ha estado en la vida cristiana, pero se siente un poco desanimado, triste, se siente solo, vacío, solo haga el resumen de toda esta prédica. Si quiere, vuélvala a escuchar otra vez y crea que Jesucristo no lo dejó a usted vacío, no lo dejó pobre, no lo dejó sin fruto. Jesucristo le ha dotado de capacidades especiales. Levántese, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que puede con su fe provocar un cambio extraordinario en las cosas. Solo crea, dedíquese a creer la palabra, dedíquese a creer a Jesucristo, crea en el poder restaurador de Jesús y vuelva a ejercer su dominio. Ponga todas esas cosas por orden, ponga su vida emocional por orden. Usted puede, bajo la guianza del Señor. Despójese de esa tristeza, despójese de esa soledad, despójese de ese abatimiento, deje a un lado la opresión, la depresión, el temor, el miedo, déjelo fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Tome autoridad sobre todo eso, ponga por orden su pensamiento, diga: yo tengo la mente de Cristo, tengo los mejores pensamientos, tengo los mejores sentimientos, las mejores decisiones yo las puedo tomar porque estoy en Cristo, porque soy de Cristo. Padre, en tu nombre santo, trae restauración en todos aquellos que están creyendo en ti, ahí en las casas, en los hogares. Por favor, llena ese ambiente, llena sus corazones de gozo y de paz. Restaura ahora mismo al que se sentía triste, solo, débil, cargado, cansado, afligido, angustiado, endeudado. Restáuralo, Señor. Restaura su vida ahora mismo. Dale a entender las profundas verdades de tu palabra. Que sepa lo que es en Cristo, lo que tiene en Cristo, con lo que cuenta por estar en Cristo. Que se levante en fe ahora para conquistar esas áreas en las cuales se sintió dominado, pero ahora se levanta para tener dominio sobre esas emociones, sobre esos pensamientos, sobre esas circunstancias, sobre esas condiciones que hasta ahora habían estado afectando. Dale a tener dominio, Señor. Te doy gloria. Declaro en este momento sanidad para el enfermo, liberación para el que estaba atormentado, restauración de vida para el que necesita de Dios en este momento. Y pido que el Espíritu Santo venga con toda su fortaleza para usted y lo llene ahí donde usted se encuentra. Hombre de Dios, mujer de Dios, lo declaro en victoria en el nombre de Jesucristo, bajo la provisión y la protección de Dios. ¿Sabe qué? Extienda sus manitas y diga: Señor, recibo esta bendición, la bendición sacerdotal. Yo le digo, hermano, hermana, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y que te llene con su dulce paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre ti, hombre de Dios, mujer de Dios, y te cubran. Veas esa bendición en tu salud, en tus finanzas, en tu provisión y en la paz y en la unidad de tu familia. Sigue adelante con tus proyectos, tus planes y tus propósitos, porque tienes la bendición de Dios. Jesucristo te la ha dado sin medida. Que así te bendiga el Señor, tu Padre, nuestro Padre, en todo momento. Que el Espíritu Santo llene a todos, llene a su iglesia, llene a su congregación. Ven, Espíritu Santo, y llénalos. Ven, Espíritu Santo, y llénalos. Ven, Espíritu Santo, y llénalos.
Llénalos, Espíritu de Dios. Llena tu iglesia. Llena tu iglesia. Siéntete ahora mismo en la presencia de Dios, en esa íntima comunión con Él. ¿Puedes sentir la presencia de Dios en tu vida ahora? El Espíritu te está llenando. Y si te está llenando, te está sanando. Si te está llenando, te está restaurando. Si te está llenando, te está bendiciendo. Te está fortaleciendo. No son las circunstancias las que gobiernan tu vida, es el Espíritu Santo. Así que llenura significa control, significa gobierno. Tú eres un hombre o una mujer de Dios, con capacidad de gobernar y dominar todas las circunstancias. Deja que Espíritu Santo te diga cómo hacerlo. Llénalos, Espíritu de Dios. Llénalos, Espíritu de Dios. Llénalos, Espíritu de Dios. Llénalos. Llénalos, Espíritu de Dios. Oh, maravilloso. Que el Espíritu te llene, te bendiga y te provea.